Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Soy Gilberto Torrens de la Iglesia Bautista Lumbrera y vamos a estudiar hoy todo el capítulo 2 de Tito o algunos de los versículos más claves que tiene este capítulo. Vamos a orar para comenzar. Padre, queremos darte las gracias por tu bondad y tu cuidado. Gracias por la salvación que ofreces en Cristo. Gracias porque hay oportunidad de salvación y vida eterna en Jesús, en el Evangelio. Queremos rogarte tu bendición, tu cuidado y tu dirección en esta noche cuando vamos a abrir tu palabra. Guíanos, Señor. No sabemos ni podemos hacer nada a menos que tú estés con nosotros. Bendice a nuestros oyentes, a cada uno de nuestros hermanos y a aquellos que están en dificultad o enfermedad. Señor, sé propicio para ellos. Te damos las gracias. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Eh, Quiero que leamos, por favor, en Tito capítulo 2. Vamos a procurar hacer todo el capítulo hoy, así que no nos vamos a detener demasiado en detalles, pero quiero que leamos estos versículos. Capítulo 2 de Tito, desde el versículo 1. El apóstol dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Versículo 10. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Esto exhorta y reprende, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Hasta aquí, que el Señor bendiga su palabra. Bueno, de la vida congregacional que el apóstol ha venido hablando, capítulo 1, capítulo 2, requisito de los ancianos, cómo debe comportarse, etcétera. Ahora el capítulo 2 de Tito nos habla de la vida en familia. Y esto es muy importante porque nosotros tendemos a separar lo que es la vida religiosa o la iglesia de la vida normal, de la familia, de la vida diaria. Y a veces decimos, no, eso es en la iglesia, así soy yo en la iglesia, pero aquí es diferente. Y esto no es lo que enseña la palabra. Nosotros debemos ser íntegros. Y aquí él menciona esta palabra. Íntegro quiere decir de una sola pieza. Lo que somos dentro de la congregación debe ser igual, debe ser por ende lo mismo que nosotros somos afuera, porque somos hechos de una sola pieza, porque si no caeríamos en lo que es la hipocresía. Pero también esto es muy oportuno que el apóstol enseñe esto, ya que habían perturbadores que trastornaban casas enteras, como dice el versículo 11, los cuales es preciso tapar con la boca, el versículo 1. Así que aquí incluye a todos los miembros de la familia. Miren lo que dice. Dice en cuanto a la edad, el sexo, la condición social, ancianos, ancianas, los jóvenes, las jóvenes, y finalmente los siervos y los esclavos. Y hay una cosa ahí un poquito
como que curiosa, porque habla de los siervos y esclavos, pero no habla de los amos. Y ya vamos a ver, decir por qué o qué es lo que pensamos, por qué dice así. Bueno, aquí dice primeramente, pero tú habla lo que está de acuerdo a con la sana doctrina. Y a mí me gusta esta palabra, aunque es pero muy usada por muchos grupos. Grupo de los hermanos, por ejemplo, se le llaman los hermanos de la sana doctrina, pero no solamente eso, hay muchos grupos bautistas o sobre todo aquellos de los reformados que todos se adquieren o todos se agarran ese título de que, bueno, estamos en la sana doctrina. Y, y es verdad, hay muchas características que nos dicen que una iglesia anda de acuerdo con la sana doctrina, pero debemos usarla con cuidado y prudencia, porque esto no es un título de nadie. No somos hermanos de sana doctrina, sino hermanos que practicamos las sana doctrinas o cristianos que nos regimos por la sana enseñanza o la doctrina bíblica. Pero en el capítulo 1, el versículo 1, el apóstol había mencionado retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Esto es el concepto de la sana doctrina. Y dice, para que también pueda exhortar con sana enseñanza o sana doctrina y convencer a los que contradicen. Pero nótese que ahora dice, habla lo que es conforme a la sana doctrina, porque la sana doctrina no es nada más para la iglesia. Aquí en el capítulo 2 está hablando a la familia, así que la sana doctrina es para la vida normal. La sana doctrina, de la sana doctrina se extraen las enseñanzas prácticas que conduce una vida de testimonio para la gloria del Señor en la familia para que refleje afuera. Así que tenemos que quitarnos el concepto de que son dos cosas. Yo soy un cristiano en la iglesia, pero afuera, en mi trabajo, en el quehacer, bueno, eso es otra cosa. No te metas con ese. Y este es el mejor modo de curar y prevenir a estos maestros falsos que entraban y entraban en las casas, como dice 2 Timoteo 3:6, que de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Sana doctrina también para la casa. Así que ahí tenemos una lección. Pero versículo 2 dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Y no se trata de ancianos de la iglesia, o como ya vimos en el capítulo 1, estos son ancianos de edad, porque el contexto aquí no es presbíteros, es presbutas, que es diferente, es una persona en edad. Pero fíjense, el versículo 3 también dice las ancianas, que sean reverentes, no esclavos del vino, maestras del bien. Y esta palabra reverente, fíjense que un dato importante es que reverente es el único lugar o el único vocablo o el único lugar donde se usa este vocablo en todo el Nuevo Testamento. Y es que significa que deben conducirse como quienes sirven en el templo. Y todos somos templos del Señor. Así que esta palabra reverente, cuando hablamos de personas que andan reverentes, es de acuerdo a esa costumbre de los judíos de entrar en el templo y mostrarse en reverencia porque estaban en la casa de Dios. Cuanto más nosotros que somos el templo de Dios, pero cuando estamos en un sitio donde se congrega la iglesia, la reverencia debe ser tal que la gente identifica, aquí está la presencia de Dios. Así que hay muchas lecciones bonitas allí, pero dice también calumniadoras. Esto es bien importante, esta palabra no calumniadoras, porque es el mismo término que se usa o es la palabra diabolos, de donde viene la palabra diablo o acusador. Hermanos, y no nada más para las ancianas, es para todos. Nosotros caemos muchas veces y prestamos nuestra boca al enemigo. Cuando usted empieza a hablar mal de un hermano o a traer el pasado o pecado o hablar cosas que no está seguro, usted está siendo instrumento del enemigo. Estamos siendo instrumento del diablo cuando empezamos a calumniar y nos cae el título diabolus, porque como mismo Pedro, el Señor le tuvo que decir, apártate de mí, Satanás. Así que hay aquí una enseñanza muy muy fuerte. Pero fíjense que él dice, no da al vino y no calumniadora. Y hay un comentarista que dice, darse al vino y darse a la murmuración van juntamente
van con frecuencia juntos. Pero hay otras cosas que no voy a entrar en detalles, pero dice las mujeres jóvenes que enseñen a sus maridos para que no hablen mal del evangelio. Eso es bien importante. Versículo 4, versículo 5, a ser prudentes, castas. Versículo 6, exhorta a los jóvenes también a que sean prudentes. Parece que tanto a las jóvenes como a los jóvenes les cae la palabra prudente, pero eso nos cae o que debemos ejercitar la prudencia, nos cae a cada uno de nosotros, porque versículo 8 es el propósito de toda esta enseñanza, hermanos, es que palabra sana y reprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tengan nada malo que decir de vosotros. Así como vimos en el versículo 5, parece que es muy importante que la conducta nuestra sea tal que el evangelio, el testimonio del evangelio no sea blasfemado por el inconverso o el enemigo. Así que también habla el versículo 9, los siervos que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Y yo me río porque me acuerdo de mi mamá, que nosotros de chiquitos siempre, ¿quién no? A veces salimos de respondones y de responder mal y a las autoridades o a nuestros padres. Y esto es pecado, hermanos. Pero aquí dice, no seamos respondones. Aunque es hablado a los siervos, los esclavos, hoy en día tenemos el equivalente que somos eh, empleados o que estamos al servicio. Estamos al servicio del Señor, es verdad, pero en organizaciones somos como siervos, son obedientes a la organización y debemos no ser respondones, no defraudando, sino mostrándonos fieles en todo para adornar la doctrina de nuestro Salvador. En otras palabras, para que el evangelio sea glorificado por nuestra conducta. Así que esto es sana doctrina, hermanos. Pero ¿por qué no aparecen eh, los amos acá? Bueno, parece que hay tres cosas que dicen los comentaristas que hay que tomar en cuenta. Primero, el número de esclavos creyentes en aquel entonces era mucho mayor que los amos, pero sí habían amos. Recuerden a Filimón y a Onésimo. El apóstol da en otros lugares bastantes órdenes a los amos, como Efesios 5, Colosenses 3, Filemón, y después que no es el único texto que habla de las relaciones entre un amo y un esclavo. Así que estas son algunas de las explicaciones. Pero por último, versículo 11 dice, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Es un versículo precioso. El apóstol pone acá, hermanos, que toda la vida en familia y la conducta de la persona no es porque él quiere empezar a portarse bien para entonces la gracia de Dios venga. Ese es el concepto errado que tienen muchos. Y es que, hermanos, el empezar a tener una conducta que agrade a Dios es precisamente porque la gracia de Dios nos ha alcanzado. Y es interesante que dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Nosotros creemos que la salvación se ha manifestado a todos los hombres. No hay limitación, según entendemos, pero sí la salvación, que la obra de Cristo es suficiente para la redención de todos, pero se hace un ofrecimiento genuino de perdón y salvación y solamente aquellos que le acepten y le reciben es que son salvos. Y de paso, no hay ninguna sugerencia ni aquí ni en ningún otro pasaje de la Biblia que al final todos serán salvos. No existe la salvación universal. La salvación universal es una mentira del diablo. Recordemos Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel, a todos es ofrecida la salvación, pero solamente son salvos los que responden al llamado irresistible de la gracia de Dios. Apocalipsis 22:17 nos dice, ven, el que oye, diga ven, el que tenga sed, venga, el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Está ofrecida a todos, pero la salvación, aunque Cristo murió a favor de todos, pues la salvación solamente es efectiva para los que de esos todos son y le aceptan como Señor y Salvador, que son los escogidos. Primera Timoteo 2:5 nos dice, Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos los hombres sean salvos y que lleguen al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios
y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Pero solamente de entre los todos que le acepta y le recibe, ese beneficio de la salvación le es aplicado al que le recibe. Pero creemos, hermanos, que Cristo murió por todos, que la salvación que Cristo da no se puede limitar a solamente a un grupo, sino a todos, pero es efectiva, es verdad, es efectiva solamente al pequeño rebaño o a aquellos que le recibimos como Señor y Salvador. Ah, Versículo 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Vean esto, que esto no es antes de ser salvo, esto es después de ser salvo. La misma gracia que nos salva también nos instruye en la escuela de la santidad. Recién hoy hablé con una persona que me decía, no, pero yo trato de portarme bien para que la gracia de Dios me alcance. Y ese no es como el orden que la Biblia tiene, sino es que tú eres salvo y entonces la gracia de Dios empieza a actuar en tu vida y empiezas a tener testimonio y una vida santa, alejada de la impiedad, porque Cristo te salvó. Así que el versículo 13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. De todo lo que hemos hablado, ¿verdad? Todas estas personas que están en la familia de Dios ya son creyentes y eso trae en el creyente un deseo de santificación, que es lo que vimos el versículo 12, que nos enseña a estar renunciando a la impiedad de los deseos mundanos después de ser salvos, y también nos prepara para que nuestro corazón esté gozoso y pendiente de la venida del Señor. Y creemos que este versículo 13 es la venida del Señor, no en gloria, sino la venida del Señor en arrebatamiento de la iglesia, que es algo que puede ocurrir en cualquier momento. Pero ya sea que sea Cristo como la esposa viniendo a arrebatar a su iglesia, o posteriormente, después de la gran tribulación y todos los acontecimientos que vengan, que va a venir en gloria, pues igualmente el creyente está preparado para recibir al Señor en el aire. Versículo 15, y con esto termino. Esto habla, esto exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te desprecie. Hasta aquí, hermanos. Esperamos que sea solamente un abreboca para después estudiar el capítulo 3. Señor les bendiga. Buenas noches. Él bendiga su palabra.